Si tiene su Biblia a la mano, quisiera invitarlo a que busque en Mateo capítulo 13, el verso 53 al 58. Mateo capítulo 13, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, capítulo 13, verso 53 al 58. Cuando Jesús terminó de contar estas historias e ilustraciones, salió de esa región. Regresó a Nazaret, su pueblo. Cuando enseñó allí en la sinagoga, todos quedaron asombrados y decían: ¿de dónde saca esta sabiduría y el poder para hacer milagros? Deténgase un minuto allí y solamente lo invito a pensar en dos cosas. Número uno, que Jesús está en el pueblo que lo vio crecer. Como usted y yo sabemos, Él no nació en Nazaret, nació en Belén. Pero Nazaret fue el pueblo al que José los lleva después de haber regresado de Egipto. Y se establecen allí, crecen allí. Y Jesús ahora, a los 30 y resto de años, está comenzando su ministerio público, está predicando, está dejándose usar por el Espíritu Santo. Y la gente sabe de la fama de Jesús. Ellos saben que Dios lo está usando como alguien que sana. Y ahora lo tienen en la propia sinagoga en donde Él se crió, en donde escuchó la lectura de la ley muchas veces, en donde habrá leído también en su adolescencia como hombre, parte de la compañía de los hombres allí, habrá leído las Escrituras, pero en este momento se para a leer y a hablar a toda esta gente que dicen: ¿cómo puede ser que el mocoso que todos conocemos esté aquí hablando así? Y entonces hay asombro primero que nada, pero luego el asombro se convierte en otra cosa. En el verso 55 se burlaban. No es más que el hijo del carpintero. No es más que el hijo del albañil. Y conocemos a María, su madre, a sus hermanos, Santiago, José, Simón y Judas. Todas sus hermanas viven aquí mismo, entre nosotros. Todas fueron al cole de la Frater, vos. ¿Dónde aprendió todas estas cosas? ¿Dónde aprendió todas esas cosas? La pregunta: se sentían profundamente ofendidos. Y quiero que vean ustedes la escalada de cosas acá, porque es terrible. Primero era asombro, verso 55, burla, menosprecio. Se sentían profundamente ofendidos, ofensa, y se negaron a creer en Él, se cerraron. Y Jesús les dijo: un profeta recibe honra en pocas partes menos en su propio pueblo y entre su propia familia. Por lo tanto, hizo solamente unos pocos milagros allí debido a la incredulidad de ellos. Hay que recordarse que para los judíos era prácticamente imposible convencerse a ellos mismos de que Jesús era el Mesías. Porque ellos no esperaban al Mesías con esa pinta. Ellos esperaban quizás un capitán. Esperaban, en el mejor de los casos, yo creo, que algún revolucionario valiente, quizás como los macabeos habían sido en la antigüedad y que los habían liberado de los griegos y de las personas que estaban queriendo subyugarlos, pero no al hijo de un carpintero. A esa persona que se había criado con ellos, que había hecho, claro, comunidad con ellos. Era alguien de confianza, pero era más que eso. No era tampoco un funcionario público, no era un escriba, no era una persona en una clase notable, era un albañil. Era el hijo de José, el carpintero, la persona que reparaba mesas y hacía sillas y quizás había levantado una tapia en la casa de alguien, había hecho quizás un canalete para que corriera el agua. Esa persona
era Jesús. El que estaba hablando con palabras que solo podían venir de parte de Dios y hacía milagros que nadie podía explicar, pero al final del día era el albañil. Y es que la manera en que usted percibe a una persona determina si usted va a abrirse para recibir de esa persona o se cierra, ¿sí o no? Ustedes habrán topado quizás con la sorpresa alguna vez de que Dios usó en la vida de ustedes a una persona que no tenía nada de pinta para que Dios lo usara. ¿Les habrá pasado a ustedes? Y de buenas a primeras usted dijo, de este no voy a aprender, pero ni papa. Y Dios le tapó la boca a usted y me la tapó a mí. Nos ha pasado a todos, ¿no? Alguna vez entré a una librería, me acuerdo, en Costa Rica, y no más me paré 5 minutos para ver a dónde quería yo ir, y me sobraron 3 personas que me tocaban el hombro en prácticamente medio segundo para preguntarme, oiga, ¿dónde están los libros de historia? ¿Y dónde están los libros de no sé qué? A la tercera me le quise enojar, pero yo no tengo cara de empleado, ¿o será que la tengo? Y no que eso sea malo, pero yo decía, pero por lo menos que me confundan con el jefe, con el dueño, no, con uno de los empleados. Y al final la señora me dijo, oiga, ¿y el baño dónde se queda? Allá al fondo, porque siempre están al fondo. Al fondo, a la izquierda o a la derecha, algún lado de eso, ¿no? Un amigo mío en Houston es, por cierto, guatemalteco, muy buen anestesiólogo, gran amigo mío, y se reía cuando yo le contaba esta historia, porque él decía, fíjate que me salí del hospital de la jornada y traía una bata de color como que celeste o azul era, y cuando me paré en la noche a echar gasolina allí en una gasolinera, pues ¿qué crees? Que los tipos me pararon para ver si les limpiaba el parabrisas y les lavaba las llantas y qué sé yo, porque pensaron que yo era el empleado de la gasolinera. Y se mató de la risa. En la sabiduría de Dios, cuando Dios se hace carne, se viste con el humilde oficio de un albañil. Y en alguna parte en la Escritura se nos explica que Dios lo hace para confundir la sabiduría de los que se creen que la tienen toda, que la saben, que tienen la papa en la mano. Dios se vuelve misterioso en ese sentido. Y el mensaje de Jesús para los de Nazaret se topa con una dureza, con una... ¿Por qué? Porque era el carpintero. Yo me tuve que detener a pensar que mi Señor hizo una de las cosas más sublimes entre su pueblo, aun cuando no predicaba, en aquellos años de silencio. ¿No se habrá puesto a pensar ustedes cuántos de ellos habrán comido en una mesa que Él había armado? ¿Cuántos niños habrán jugado con caballitos de madera que Jesús les había hecho en su taller? Porque aunque era el carpintero del pueblo, cuando el Espíritu Santo llenó a los discípulos de revelación, les enseñó que aquel que había hecho caballitos de madera y que había arreglado los portales o los dinteles de una casa, ese en realidad era y es el constructor de los cielos y de la tierra, y el que los sostiene en la palma de su mano por su propio poder, porque Él es el constructor de todas las cosas. Así lo dice Colosenses cuando Pablo escribe lleno del Espíritu Santo, porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes que todas las cosas y mantiene unida toda la creación. ¿Quién dice amén a eso? Él es el constructor del universo. Él es el arquitecto de todas las cosas. Él es el Señor al que estamos adorando aquí. No extraña pensar que cuando el Espíritu Santo toca y llama a personas, como lo hizo con el doctor H. López, los mueve a hacer cosas maravillosas y excelentes como este edificio y como el edificio donde ustedes se reúnen. Yo creo que se parece a su Señor. Yo creo que le sacó algo. Hay una sabiduría, hay una manera de administrar que viene del Señor.
que el Señor se lo da a los humanos porque Él es ese arquitecto maravilloso. Él es el administrador de todas las cosas. Pero ¿sabe qué? Ese constructor que quizás se engañó a los judíos construyendo sillitas y mesas, pero que había construido todas las cosas, tiene un proyecto de proyectos que le ha robado el corazón y que lo ocupa hasta el día de hoy. Él no solamente construyó el universo, Él está en el negocio de edificar una iglesia que Él llama el templo del Espíritu Santo, y que somos usted y yo, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Qué cosa más tremenda, ¿no? Dice la Escritura que cuando Pedro, lleno del Espíritu Santo, se inclina ante Jesús para contestar la pregunta: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Pedro dice: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le contestó: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no lo conociste por medios humanos, sino que te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia. Y noten esas palabras: voy a construir, la imagen de un constructor, la metáfora que habla de un hombre, de un ser que es el arquitecto de todas las cosas. Ahora mi proyecto, Pedro, es construirme una iglesia, un pueblo que ni siquiera el poder de la muerte podrá vencer. Esa es la iglesia del Señor. Y si usted quiere saber qué le roba el corazón a Dios, le roba ese proyecto. Ama ese proyecto. Vino aquí para poner las bases y fue a la cruz a dar su vida, y murió y resucitó precisamente para tener una iglesia. Y usted está sentado en ese milagro hoy. Usted está sentado en ese misterio. Cuando el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, le escribe a la iglesia años después, ¿saben cómo nos define a nosotros? Con términos de construcción también. Dice: ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. ¿Cómo le queda el ojo a usted? Piedras vivas. Mire a esos hermanos alrededor suyo por un minuto. Mira a los que están a la izquierda y a la derecha. Dígale: usted es una piedra viva. No es por lo cabezón que es, soy yo. No es eso, no se aproveche. No, lo de piedra viva es un misterio. Es una imagen bellísima. ¿Por qué? Porque es cierto, una piedra es inerte, una piedra no tiene vida. Pero dice él, está viva. Claro, porque ustedes y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero bendito sea Dios, Jesucristo murió en la cruz y nos dio perdón y nos dio el Espíritu Santo, sopló sobre nosotros el Espíritu del Señor, y lo que estaba muerto ahora vive para Dios. Y no solamente vive para Dios, es útil para Dios. Dios tiene un propósito para esa piedra que Él sacó de una cantera de muerte para hacerlo ¿qué? Parte de su templo. ¡Wow! Usted es parte del templo de Dios. Usted no es una persona más aquí. Usted es alguien importante. Usted es una piedra tallada y escogida con ciertas características que solo va a calzar en un lugar que su Papá Celestial diseñó para usted y diseñó para mí. Y nadie más puede tomar ese lugar. Nadie más. Por eso es poderoso que usted y yo entendamos este misterio de la iglesia y entendamos este proyecto donde el Señor nos ha puesto. Y no solamente lo entendamos, lo creamos. Y no solamente lo creamos, nos hagamos parte de esto. Y no solamente eso, sino que nos dediquemos a decirle al Señor y a pensar: Señor, tú me salvaste para algo. Tú me buscaste aquí con un propósito, y tiene que ser con ser parte de tu plan, ese plan que no tiene fin. ¿Cuál será mi lugar, Señor? ¿Te lo han preguntado? ¿Cuál es mi lugar? ¿Dónde tú me quieres? ¿Dónde te soy útil? Porque cada uno de nosotros tiene un papel que cumplir. Y si usted no ocupa
ese lugar, en esa pared donde Dios lo quiere a usted, esa pared va a sufrir. ¿Alguien me sigue aquí? Usted puede decir, no, ahí hay mucha gente, tranquilo, que ahí la gente es buenísima en la Frater, están a la gran, eso es una cosa tremenda. Yo nomás quiero ver los toros desde la barda. No se equivoque, a usted no lo salvaron para que esté de bonito sentado por allí viendo los toros desde la barrera. A usted lo salvaron para que usted sea una parte integral de lo que Dios quiere hacer en esta iglesia, en Guatemala y en las naciones. Y usted se tiene que poner pilas. Qué bonito aplauso eso. Yo creo que quiere decir, yo estoy con usted, pastor. Porque Dios no lo quiere a usted bonito como una jarra de colección. Dios lo quiere a usted como una pieza, una piedra que proyecta la vida de Dios. Pero no lo puedes hacer solo, lo tienes que hacer en un edificio espiritual que es esta iglesia. ¿Alguien me sigue aquí? ¿Ya tomaste tu lugar ahí? ¿Ya encontraste tu lugar? ¿Ya le has preguntado al Señor? Miren, cada uno de nosotros tiene un don, un talento. Es más, cada uno de nosotros tiene una historia que se convierte en un testimonio, que se convierte en una herramienta que el Espíritu Santo puede usar aquí para levantar a uno, para sanar al otro, para instruir a una persona. ¿Ya encontraste ese lugar? ¿Ya abrazaste esa misión? El apóstol dice en el Nuevo Testamento, más adelante, estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Y por medio de ustedes, los gentiles, llegaremos a ser o formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. Mire una escritura más en Efesios para los que gustan leerlo en casa. Efesios 4:11 dice, Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Alguien me está siguiendo acá esta tarde, esta mañana, reconociendo que la iglesia es el edificio de Dios, que la iglesia es el cuerpo de Cristo, que este es el proyecto de proyectos del Señor? Pues encuentra tu lugar. Allá en casa tenemos, en nuestra iglesia, me he encontrado que hay cursos en donde le enseñamos a las personas los dones espirituales y les ayudamos a reconocer cuáles son sus talentos y destrezas. ¿Para qué? Para que ayudarles a encontrar cuál es ese lugar. Estoy seguro que ustedes tienen cosas similares a esas. ¿Para qué? Para que encuentres tu lugar. Pablo dice, Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. Y cada parte, escuchen esto, miren qué importante, a los de ustedes que leen, subrayen por ahí Efesios 4:16, y cada parte al cumplir su función específica ayuda a que las demás se desarrollen. Y entonces todo el cuerpo crece, está sano y lleno de amor. ¿Qué le parece eso? O sea que la salud de este cuerpo en buena parte depende de que usted tome su lugar. Que el crecimiento de esta misión en buena parte tiene que ver con que tú comprendas qué es lo que Dios puso en ti, que es único. Te doy permiso que le des un codazo al que está a tu lado y le digas, tú eres único. Y hay alguna esposa que dice, gloria a Dios que solo hay uno. Tú eres único. Tú eres única. Valora lo que Dios ha hecho en ti. Alguna vez yo de jovencito comencé a escuchar el llamar del Señor sobre mi vida, pero yo comencé a compararme con otras personas y traté de seguir la forma, el modelo que otras personas tenían para servir a Dios y me reventé en el camino. ¿Por qué? Porque al final me di cuenta, a mí no me hicieron con las mismas baterías que tiene este otro. Yo no puedo hacer, pero yo sí sé que puedo hacer algo que nadie más puede hacer y lo puedo hacer muy bien. Y no necesito compararme con nadie. Necesito darle gracias a Dios por quien yo soy y por lo que Él me dio y por el gran privilegio de que Él me deje tomar parte en el proyecto de proyectos que Él tiene. ¿Sí o no? Guatemala necesita que tomes tu lugar.
Porque Guatemala, la única manera en que va a saber y palpar cómo es Dios, cuando una familia lo conoce, cómo es Dios cuando una comunidad vive girando alrededor de Él y de su palabra, es a través de una comunidad como esta. Y eso solo puede pasar cuando usted se hace parte. Hemos vivido en estos años el milagro de que la tecnología nos ha conectado con personas en todas partes del mundo. Hoy día nosotros tenemos personas que se han convertido a través de los servicios de nosotros por internet y nos llaman su iglesia y buscan los cursos y están tratando de crecer. Pero yo le hago una invitación sincera a mis hermanos que están en casas por razones de salud o por otras razones. En algún momento necesitas buscar integrarte en una comunidad, en un grupo de oración cerca de tu casa. ¿Por qué? Porque tu país, tu barrio necesita ver cómo funciona el evangelio a través de una comunidad de cristianos que abrazan, que sirven, que aman, que se preocupan los unos por los otros, que se perdonan también pues las cosas, porque así reflejan cómo es Cristo. ¿Alguien está aquí conmigo, sí o no? Miren, es ese constructor que hizo el universo y que creó y que está construyendo a su pueblo y a su iglesia. Está hoy día a la diestra de Dios Jesucristo y nos ha prometido una cosa: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a prepararles lugar. ¿Ustedes creen que yo les diría que hay lugar si no hubiera lugar de sobra? Voy a prepararles un lugar, y cuando yo termine esa ciudad que les estoy preparando, voy a venir a llevarlos para que estén conmigo para siempre. Ese es el constructor de constructores. Nos está preparando un lugar maravilloso. Y para que usted y yo seamos parte de ese proyecto, necesitamos ser parte de su iglesia. Y necesitamos que Él, que ese carpintero maravilloso, nos trabaje, nos pula, nos lija, nos lige, nos corrija. Porque para ser parte de ese proyecto, como se lo dije, Él quiere que cada piedra calce en donde tiene que calzar. Y para eso Él necesita tu disposición y la mía a ser moldeados por Él. ¿Y cómo es que Él nos moldea y nos trata? Nos trata a través de su palabra. Nos trata a través del Espíritu Santo que vive en nosotros. Nos habla, nos corrige, nos redarguye, nos santifica. Nos trata también a través de circunstancias que vivimos todos nosotros en la vida. Yo creo con todo el corazón que no hay circunstancia que pasemos, por difícil que sea, que el maestro de maestros no haya permitido para formar en nosotros esa esperanza de gloria, para formar en nosotros el carácter de Él, para hacernos instrumentos más útiles en su mano. Pero tenemos que estar dispuestos. Ese es el ejemplo de Pedro, que cuando Jesús lo encontró la primera vez, contaba o reparaba las redes porque era pescador, y Jesús, necesitando predicarle a la multitud, le pidió prestada su barca y se metió en esa barca y predicó. Y cuando terminó le dijo: boga mar adentro. Y luego le dice: echa las redes. Y la respuesta fue: Señor, pues toda la noche hemos estado tratando de pescar. Usted sabe, nosotros sabemos, usted tal vez no sepa esas cuestiones, pero nosotros somos pescadores de profesión y ya estamos cansados. Aquí la cosa está mal. Les dijo: tiren las redes. Y las redes comenzaron a romperse de tantos peces. Y ahí fue donde Jesús se le revela a Pedro, y Pedro se tira al piso y le dice: apártate de mí, yo soy hombre pecador, tú eres el santo de Dios. Y Jesús le dice: tú no tienes ni idea que el día que yo te pedí meterme en tu barca, te metiste en el proyecto de los cielos. El día que me dijiste sí, ese día comencé a cambiarte la vida. Ese día comencé a pulirte. Ese día te comencé a ensanchar. Ese día te capacité con dones y llamados, porque yo te quiero utilizar para
edificar a mi iglesia. No va a ser fácil todo el tiempo. A Pedro le costó, usted sabe, porque era así medio suelto de lengua. Y la noche que Jesús les dijo que lo iban a traicionar, él juró y rejuró: no te voy a traicionar. Pero en el patio de Caifás, usted sabe que juró y rejuró que no lo conocía. Y a través, al otro lado del patio, Jesús lo miró. Y esa mirada de Jesús, que muchas veces yo hice bromas de que seguramente le dijo: te lo dije, cabezón, que no abrieras la boca. Pero yo creo que esa mirada lo que le decía era otra cosa. Quizás le recordó las últimas palabras de Jesús aquella noche cuando le dijo: he orado por ti para que tu fe no falte, y cuando te conviertas a mí nuevamente, restaures a tus hermanos. Y Jesús lo encontró unos pocos días después, otra vez tratando de pescar toda la noche, otra vez frustrado porque no sabía pescar ni eso. Y Jesús lo llamó cuando el sol salía en el horizonte: hijos, no han podido pescar nada. No, tiren las redes al otro lado. Las echaron, se llenaron de peces. Las redes no se rompieron esta vez. Y Pedro nadó lo más rápido que pudo y se encontró a Jesús esperándolo, con un desayuno listo sobre las brasas, unos frijolitos volteados con natillita, con cremita, aleluya, tortillita, platanitos, aleluya. Yo voy a estar ahí atrás si alguno me quiere invitar a desayunar, con mucho gusto. Cafecito, aleluya. Y ese fuego entre ellos dos a mí me parece recordar, o que quizás a Pedro le haya recordado la última fogata en que se cruzaron los ojos de ellos dos cuando él había jurado que no lo conocía. Pero ahora Jesús estaba allí, encontrándoselo otra vez, cara a cara, corazón a corazón, restaurando su fe y diciéndole: ¿me amas, Pedro? ¿Me amas? ¿Me amas? Y una vez que afirmó y reafirmó ese corazón, una vez que Pedro se entregó otra vez en las manos de ese carpintero maravilloso, Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. ¿Quieres saber cómo amarme? Ama lo que yo amo más. Sirve a tus hermanos, ora por ellos, búscalos, usa los dones que tienes para edificar a la iglesia del Señor. Pero tienes que estar dispuesto. ¿Estás dispuesto a que Él te trate? ¿Estás dispuesto a que Él te moldee? ¿Estás dispuesto a que Él te quite cosas que te están estorbando hoy? Complejos, ideas, conceptos equivocados. Yo no sé, la comodidad en el caso de muchos. Nos hemos vuelto muy cómodos. No, yo estoy así feliz. ¿Estás dispuesto a estar en las manos de ese carpintero maravilloso? Te va a costar, pero en buena hora. ¿Sabes por qué? Porque yo sé que cuando uno está en las manos de ese carpintero maravilloso, Él no puede hacernos daño. Él sana, Él restaura, Él fortalece, Él levanta, Él llena de poder. Así son las manos de mi Señor. Así fueron esas manos. Conocen el dolor. El último de sus días en la tierra, extendió esas manos que habían hecho sillas y mesas. Lo pusieron sobre la madera que Él mismo había trabajado tantas veces, y fueron atravesadas por los clavos que Él había usado para edificar a otros. Fueron heridas para que usted y yo fuéramos sanados y perdonados de nuestros pecados. ¿Por qué no le ofreces tu vida y tus manos a Él? Yo quiero hacerte la invitación de parte de Dios a un nuevo día de encuentro con Dios, a un nuevo día de compromiso con Él. Y te voy a invitar a que donde estés cierres los ojos y me acompañes en esta oración. Todo aquel que quiera aceptar y haya recibido esta llamar del Señor, que le diga: Señor, aquí estoy.
recibo tu palabra. Yo te agradezco que me hables esta mañana. Y te digo, vengo a ti, Señor, dispuesto. Vengo a ti creyendo. Quiero un encuentro contigo. Uno que me cambie la vida, Señor. Uno que me vuelva a poner en el carril de tus propósitos. Mientras todos tienen sus ojos cerrados, te invito, a ti que no has hecho las paces con Dios, a ti que tal vez conoces o frecuentas este lugar, pero nunca has tenido un encuentro y una entrega puntual al Señor Jesucristo como nuestro Salvador y Señor. Él quiere que salgas de aquí limpio de tus pecados. Él quiere que comiences una nueva vida, como Él dice en su palabra que lo hace, una nueva vida que el que cree en Él. ¿Quieres hacer esa oración? ¿Quieres rendirte a Él? Si quieres hacerlo, yo te quiero guiar en este momento. Y si eres una de esas personas, te pido, te invito, ponte de pie donde estás y voy a hacer la oración del arrepentimiento, la oración del pecador que se entrega a Jesucristo. Dios le bendiga. ¿Hay alguien más? Donde quiera que estés, te invito a que te pongas de pie y declares conmigo: Jesucristo, eres mi Salvador. ¿Hay alguien más? Dios la bendiga. ¿Quién más? Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios los bendiga. ¿Alguien más? Yo sé que sabes que eres, porque el corazón te lo dice. Yo necesito ese llamado, yo necesito responder. Dios la bendiga. ¿Alguien más? Allá arriba. Dios les bendiga, Dios les bendiga. ¿Hay alguien más acá? Te doy 30 segundos más. No vuelvas a casa igual que como viniste hoy. Eres un hijo al que el Señor está buscando. Esos que están de pie, vamos a acompañarles todos en una oración de entrega. ¿Les parece? Digamos juntos: Señor Jesucristo, hoy te confieso como mi Señor y mi Salvador. Vengo arrepentido de todos mis pecados y te pido que por tu sangre derramada en la cruz me des el perdón hoy. Lo creo. Te abro de par en par el corazón. Señor, recíbeme y hazme un instrumento tuyo. Hazme un hijo, una hija tuyo. A partir de hoy eres mío y yo soy tuyo, Señor. Gracias por escucharme, gracias por recibirme y gracias por hacerme una nueva criatura en ti, en el nombre de Jesús. Amén. A esos que están de pie, quiero que todos les den un buen aplauso. Y quiero invitarlos a que vengan rápidamente aquí al frente. Quisiéramos regalarles algo, quisiéramos orar por ustedes puntualmente. Todos aquellos que están encontrándose con el Señor Jesucristo, vengan al frente, anímenlos con ese aplauso. Este es el día que va a cambiar sus vidas para siempre. Vamos, déselo fuerte a esas personas. Los demás de ustedes pónganse de pie, por favor. Y quiero rogarles a ustedes que sigan las instrucciones de los servidores que están atrás de ustedes. Los van a conducir a un cuarto donde podemos orar por ustedes.
pastor quiere regalarles algo. ¿Por dónde los conducimos? ¿Por acá? ¿Sí? Pasen con ellos, por favor, a un lado. Pasen con ellos, guíenlos, por favor. Entonces, ¿quién es el que los guía ahí? Ahí está. Miren a esa persona. Y los demás de ustedes, si levantan esas manos conmigo, yo los llamo a un día de consagración al propósito de Dios. ¿Quieren? Le dices que sí a Dios. Yo sé que ustedes son buena tierra. Abra esos brazos en señal de entrega a Dios. Entrégale tu familia, entrégale tu juventud, tu vejez, tu carrera. Entrégale tus talentos, entrégale tus debilidades también. Dile: Señor, soy una piedra viva. Enséñame dónde te soy útil, Señor. Enséñame cómo puedo calzar en ese propósito que tienes. Yo me pongo en las manos de mi amado carpintero del cielo. Moldéame, hazme como tú quieras. Soy tuyo para siempre, en el nombre de Jesús.